En la Comunidad de Madrid, en la capital de acá de España, partidos afines al progresismo, al wokismo, partidos socialistas y comunistas han exigido y demandado que en esa comunidad se cree una lista que nombre y señale a aquellos doctores que por razón de conciencia, ya sea por cosas religiosas, ya sea por su fe o ya sea por simplemente conciencia misma, decidan no practicar abortos a aquellas personas que se lo demanden dentro del ámbito de la salud pública. Estos partidos han demandado a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que se debe de perseguir, que se debe de señalar a aquellas personas que por razón personal no quieran participar en estos actos abominables. Vamos a escuchar la intervención de Isabel Díaz Ayuso, quien, gracias a Dios, ha decidido frenar estas demandas y no participar de este acto de persecución para aquellas personas que no quieran participar por conciencia en estos asuntos. Veámoslo. Voy a obligar a un médico en la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y su libertad. Y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca. Cada año se abortan en España a 106.000 personas. 106.000. En 10 años, desde que ustedes llegaron a la política en España, se ha abortado en España a 1 millón. ¿Le parece poco? ¿Quieren más? ¿Lo multiplicamos? A mí me parece un fracaso como sociedad, un fracaso, porque además en la mayoría de los casos se podría evitar. Está en nuestra mano evitarlo, pero eso les da igual y es de muy poca humanidad. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. Váyanse a otro lado a abortar. Siempre lo mismo, que en España no se persiga ni se señale a nadie por abortar o por no hacerlo y que tampoco ni se persiga ni se señale a nadie por practicar un aborto o no querer practicarlo como profesional de la salud. En 2024 hubo en España 106.000 abortos. Esto es, primero, de una enorme tristeza y un fracaso como sociedad. Ahora toca hablar de esto con tanta frivolidad porque estamos en una campaña para tampar todos los escándalos que rodean al presidente. Obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer, lo mismo, la respuesta que le he dado, no parece propio de una democracia liberal, del mismo modo que no se persiga a nadie por abortar o por no hacerlo. Tal como lo habéis escuchado, amados hermanos, el gobierno socialista de Pedro Sánchez está impulsando, ¿no?, cada día más leyes que promuevan la persecución y de alguna manera que estas leyes cuarten, ¿no?, las libertades individuales de las personas con el propósito de llevar a cabo su agenda sanguinaria, su agenda que promueve la destrucción de la sociedad y que sin duda tiene como principal objetivo atacar a todos aquellos cristianos que ejercen su profesión en esta área de la medicina, que por razón de conciencia y de fe han decidido no participar en estas atrocidades y actividades como lo es el aborto. En España, para los que no lo sepan, cuando una persona la van a contratar como médico, ¿vale?, le hacen llenar un formulario y en este formulario le preguntan qué pasaría o qué harías si te piden que participes en cosas como, por ejemplo, aborto, o en cosas como, por ejemplo, el tratamiento de hormonización de menores que quieren transicionar y cosas como esta. Y entonces es un formulario en donde el médico debe llenar qué es lo que él haría, si lo haría o no lo haría. Y lo hacen con el propósito de que esta persona, este médico, cuando se le vaya o se necesite a una persona para asignarlo, para realizar este tipo de tratamientos, por llamarlo de alguna manera, pues el sistema diga, pues podemos contar con esta persona, pero no podemos contar con esta otra persona. Entonces, los médicos de esta manera tienen salvaguardada su libertad, tienen salvaguardada su conciencia para si quieren o no participar. Es decir, el Estado no puede obligar a una persona de forma individual a participar y tampoco lo puede perseguir, tampoco lo puede
tampoco lo debe de criminalizar por negarse, objetar en participar en estas acciones. De hecho, la Ley Orgánica 2 del 2010 también contempla y reconoce el derecho a la objeción de conciencia para el personal sanitario directamente implicado en la interrupción voluntaria del embarazo. Interrupción voluntaria del embarazo, porque sin duda alguna esto no es una interrupción voluntaria del embarazo, esto es realmente homicidio, tal cual, puro y duro. La objeción debe ser individual, no institucional, y únicamente pueden ejercerla los profesionales directamente relacionados con el acto médico, no el personal con tareas administrativas o de apoyo. Es decir, un psicólogo no puede objetar en este caso. Tampoco administrativamente una persona no puede objetar, es decir, tiene que tomarle los apuntes, tiene que tomarle los nombres, pero el médico, el personal que está directamente relacionado con el acto en sí mismo, la ley lo ampara y objeta. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando en España? Pues lo que está pasando es que, para la gloria de Dios, España está siendo impactada. Médicos de Latinoamérica y de otros países que han sido transformados y salvados por el poder del evangelio están negándose en participar en estos actos, y eso lo sabe claramente el gobierno progresista demoníaco de Pedro Sánchez, y por eso, al ver el alto crecimiento de objeciones que están ocurriendo, y también para de alguna manera, tal como Isabel Díaz Ayuso lo está diciendo, cubrir, tapar y de alguna manera distraer a la sociedad de todos sus actos corruptos que están haciendo, pues ahora están implementando este tipo de persecución, ¿no? Persecución. Entonces la idea es hacer una lista, o es lo que pidieron, ¿no? Hacer una lista para criminalizar, señalar a todos aquellos médicos que, como ellos le han dicho, ¿no? O como ellos le quieren señalar, son médicos que han decidido no participar de estos actos. Cuando yo escucho esta noticia, y la propuesta, me doy cuenta, amados hermanos, cómo cada vez más profesar nuestra fe en España está siendo más y más cuesta arriba. Pero a la vez también me doy cuenta de algo muy importante también. Y esto es algo que, lamentándolo mucho, la comunidad evangélica no logra comprender por cuestiones culturales. Y es que realmente, amados hermanos, la reforma protestante, nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a influenciar y a impactar en todas las áreas de la vida. Pero ¿qué pasa con nosotros los evangélicos? Nosotros los evangélicos, por razones erradas, hemos pensado que en la política no debemos de tener ningún tipo de influencia. En la política no deberíamos de tener ningún tipo de, comentario. La política es demoníaca, la política es malvada, y entonces los evangélicos no están participando en las elecciones. Los evangélicos no saben ni siquiera a quién debe de votar o qué está promoviendo cierto partido político. ¿Y qué pasa? Ese espacio, ese hueco moral, lo va a terminar ocupando otra persona. Y entonces vienen este tipo de consecuencias que terminan afectando a la iglesia militante, ¿no? Porque, hermanos, por ejemplo, en nuestra iglesia local, yo conozco jóvenes que están ejerciendo en la medicina, hermanos que son médicos, doctores, y también que están ejerciendo como enfermeros. Y lo primero que me vino a mi corazón fue pensar en, wow, gloria a Dios, mira lo que está pasando. Nuestros hermanos ahora estarán sufriendo este tipo de persecución. Y de verdad lo que vino a mi corazón es, Señor, frena esta maldad, no permitas que esta gente haga lo que sus corazones malvados desean, y permite que nuestros hermanos sigan haciendo luz. Y doy gracias a Dios que todavía políticos como Isabel Díaz Ayuso están gobernando acá en España. Porque de lo contrario, si hubiese sido el Partido Socialista o si hubiese sido el presidente de la Comunidad de Madrid un progresista, wokista, socialista, pues tendríamos probablemente a muchos cristianos que estarían siendo señalados, perseguidos y amenazados de perder su trabajo si no se doblegan y participan de estos actos abominables y detestables. Y es por eso que también quise compartir este video. ¿Por qué, amados hermanos? Debemos entender una cosa. La política antes tenía unas aristas muy distintas a las de ahora. Ahora la política
toca fibras morales muy personales. La política progresista sobre todo, wokista sobre todo, busca de alguna manera coartar las libertades religiosas de aquellos que atentan contra su agenda malvada y diabólica. Y es por eso que estaremos viendo leyes que estarán atentando contra nuestra influencia hacia nuestros hijos y también contra nuestra libertad de poder vivir nuestra conciencia de forma personal y nuestra fe de forma personal en los ámbitos públicos. Es decir, amados hermanos, ya antes los políticos tomaban decisiones sobre si más días de trabajo o menos días de trabajo, más horas de trabajo o menos horas de trabajo, más impuestos o menos impuestos. Ahora no, ahora están tocando fibras morales, muy morales, como lo son estos temas. La agenda política de los progresistas se concentra en este tipo de asuntos y terminarán más tarde o más temprano que tarde atacando las libertades religiosas que nosotros tenemos. Es por eso que este tipo de videos me gusta compartir, porque quiero que la iglesia de Dios también aprenda la importancia de ejercer una influencia en esta área. Nosotros estamos llamados a orar por los gobernantes en donde estamos, pero también nosotros tenemos como iglesia un llamado a ejercer una responsabilidad civil en los países en donde estamos, en los países en donde vivimos, en los países en donde habitamos. Y estamos llamados a ejercer una responsabilidad civil que promueva el reino de los cielos en esta tierra, siendo sal y siendo luz en todas las áreas en donde estemos. Los reformadores tenían claro este llamado de impactar cada área de la sociedad con la cosmovisión, la ética, la moralidad que brotan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que ellos entendían que debían vivir de tal manera que incluso acciones como el decidir el presidente que vaya a gobernar sobre la nación, también ellos se debían garantizar de que también promoviera la ética, la moralidad y el reino de los cielos en esta tierra. Y es por eso, amados hermanos, que el pueblo evangélico tiene una gran responsabilidad de cara a las próximas elecciones acá en España. Amados hermanos, si nosotros dejamos ese hueco, ese espacio vacío de poder, lo va a ejercer otra persona con intereses diabólicos y perversos. Nosotros debemos entender de que cuando un espacio de poder se queda vacío, pues otro lo va a ejercer. Y es por eso que en situaciones como esta es más que evidente que no podemos cometer el error de decir, bueno, a mí la política me va y me viene porque a mí no me afecta. Mentira, ya no es de esa manera. Y si nosotros como pueblo de Dios seguimos viviendo, ignorando el curso político que se están llevando acá en España, pues terminaremos sufriendo persecución, nuestra sociedad, nuestras libertades serán coartadas. Y de no ser por políticos como Isabel Díaz Ayuso, que aunque ella no apoya la abolición completa de este tipo de prácticas que promueven el asesinato de personas inocentes en el vientre de la madre, a pesar de ello, Isabel entiende que debe respetar las conciencias y también las posturas religiosas de las personas que ejerzan la medicina. Y es gracias a eso que ahora mismo no hay hermanos en la fe que estén peligrando en que le pierdan su trabajo o de alguna manera vivan un tipo de amenaza al respecto. Quiero concluir también, amados hermanos, para entender, ¿no? Para que la iglesia entienda, ¿no? Que nosotros debemos de tener una cosmovisión, tenemos de tener un entendimiento, ¿no? Del contexto en el que nosotros nos encontramos, nuestra generación en la que está, la forma en la que se está haciendo política ahora. Hermanos, en el gobierno actual de Pedro Sánchez se está de alguna manera preparando todo tipo de leyes y queriendo promover todo tipo de leyes con el propósito de comenzar una persecución a las iglesias evangélicas. Recientemente se aprobó una ley que supuestamente condena lo que ellos denominan como terapias de conversión, ¿no? En donde
prácticamente ya se ha condenado a todo pastor, predicador, porque la ley abarca esos términos, que predique en contra de la movimientos como el movimiento arcoíris, o que diga que la homosexualidad es pecado, o que simplemente una persona que Dios la haya salvado y rescatado y decida ir a consejería bíblica para que se le guíe, se le ayude y se le dé las herramientas para que por el Espíritu de Dios viva en santidad y viva una sexualidad conforme a la voluntad de Dios. Si alguien denuncia a un pastor que esté de alguna manera aconsejando a una persona con estas inclinaciones para que luche en contra de ellas, se puede condenar con prisión y cárcel a este pastor. Ahora también se está promoviendo este tipo de ley para perseguir a los médicos, y así podemos seguir hablando, como por ejemplo la noticia, ¿no? La investigación que hizo un programa de RTV, de Radio Televisión Española, en donde literalmente habla de el peligro de las iglesias evangélicas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en España? Pues está notando el gobierno de Pedro Sánchez que la iglesia evangélica está creciendo, que hay un movimiento y un pueblo de Dios acá en España, y les está preocupando. ¿Por qué? Porque es un pueblo que no se va a dejar dominar, que es un pueblo que vive conforme a la voluntad de Dios, que es un pueblo que no es manipulable porque teme a Dios y su palabra, que es un pueblo que vive la piedad y la ética cristiana que el Señor nos ha dado. Y por ello ya están realizando todas estas cosas. Por lo tanto, hermanos, es importante que al menos tú participes en oración, clamando al Señor para que el Señor guarde a su iglesia, para que el Señor dé sabiduría a los políticos, para que el Señor también coloque gobernantes que gobiernen con justicia y rectitud, y no con propósitos diabólicos y perversos que simplemente atentan contra el avance de del reino de Dios y su justicia en esta tierra. Debemos estar alertas, debemos estar atentos, y porque cada vez más se verá la persecución y cada vez más se institucionalizará leyes con el propósito de coartar las libertades religiosas del pueblo de Dios acá en España. Y por ello es importante, hermanos, que participemos con conciencia, con sabiduría en las elecciones de los países en donde estemos. Nadie podría votar mejor que un cristiano. Nosotros debemos estar atentos de todo lo que se quiera promover desde las políticas y de los gobiernos, porque terminará tocando la fibra de nuestras vidas. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Si el video te ha gustado, deja un like. Te pido, deja un comentario y dime qué opinas acerca de la función en la sociedad que debe de tener la iglesia, si participas en las elecciones, y si tienes alguna duda o inquietud, puedes escribirme, que yo con mucho gusto te puedo ayudar, amado hermano, amigo, también, para que sepas cómo participar y también de alguna manera informarte acerca de las posturas políticas de algunas personas. Que la gracia y la paz del Señor sea contigo, y nos vemos en otra oportunidad.